Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. El 17 de noviembre de 1972 se producía el regreso de Juan Domingo Perón a la República Argentina luego de su exilio no querido. 17 de noviembre se celebra el Día de la Militancia del Movimiento Nacional Justicialista y va a haber varios actos, pero para ver y analizar un poco esta cuestión, vamos a hablar con uno de los hombres que participaron también de ese 17 de noviembre, Pascual Albanese. Pascual Albanese, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sabés que este programa pasa por todos los continentes, así no sabemos si están escuchando por la mañana, por la tarde o por la noche. Pero para todos, bienvenidos. A toda hora. Pascual, vamos a un tema que nos ocupa y a cierto grupo nos preocupa. 17 de noviembre de 1972 se producía el regreso de Juan Domingo Perón a la República Argentina, después de haber pasado por un exilio quizás no querido, y se produjo dentro del movimiento nacional del Partido Justicialista una serie de encuentros y desencuentros. ¿Cuál es tu recuerdo de aquel momento? Es un recuerdo verdaderamente grato de un momento que para una generación del peronismo constituyó verdaderamente un acontecimiento histórico, porque la generación de la cual formamos parte no protagonizó la epopeya del 17 de octubre del 45, que fue la fecha del nacimiento histórico del peronismo. Entonces, desde ese punto de vista, evocar... Yo tendría que hacer una infidencia. Dale. Este personaje tenía 5 años cuando de la mano de su papá estaba en la Plaza de Mayo. Bueno, infidencia de edad, pero no vamos a decir. Insólito. La verdad que no lo sabía, por supuesto. Lo cierto es que para nuestra generación, el 17 de noviembre del 72 podemos decir que fue como nuestro 17 de octubre. Sí, sí. Fue una fecha que de alguna manera culminaba toda una etapa de lucha y, si se quiere, por así decirlo, de sueños, de unas circunstancias verdaderamente difíciles para la Argentina, después de 17 años en los cuales se alternaban regímenes militares y gobiernos semiconstitucionales basados precisamente en la proscripción política de lo que era indudablemente la fuerza mayoritaria. Visto desde aquel momento, fue realmente un episodio trascendente, un acontecimiento histórico, probablemente seguramente uno de los más importantes de la Argentina del siglo XX. Y visto desde hoy también, y tal vez no lo teníamos tan claro nosotros en aquel momento, por el bullicio que envolvía a la Argentina, fue también algo que hoy adquiere particular importancia, porque fue la restauración de la democracia y de la república en la Argentina, después de 17 años de falsificación institucional. Y me parece que este último elemento conviene tenerlo en cuenta, porque con el tiempo cierta tendencia ideológica dio este dato fundamental de lo que significaba el regreso de Perón y el regreso del peronismo al gobierno como restauración de la democracia en la Argentina. Estamos hablando de Montoneros. Estamos hablando de Montoneros sin ninguna duda, pero también, para ser absolutamente justos en la crítica, también de muchos de los llamados repúblicos de hoy, que se rasgan las vestiduras defendiendo las instituciones democráticas y que, sin embargo, en su momento fueron cómplices activos de la proscripción política del peronismo y de los regímenes militares. Ambas cosas. Sí. Los golpes políticos militares, ¿no? Porque vamos a poner nombre y apellido. La Unión Cívica Radical estuvo cerca de los militares en muchas oportunidades. Así es.
Por eso un detalle importante, ya que volviendo para no remover a lo mejor viejas heridas, un detalle importante que tuvo el 17 de noviembre es el Perón que vuelve convocando a la Unidad Nacional, porque nosotros el jueves de la semana que viene, jueves 17 de noviembre, vamos Ahí a estamos. conmemorar los peronistas el 50 aniversario del regreso de Perón a la Argentina. Pero si nos tomamos el trabajo de pasar los diarios, el sábado 19 de noviembre, o sea, 48 horas después, podíamos también conmemorar el 50 aniversario del abrazo entre Perón y Ricardo Balbín, que selló la Exactamente, Unidad Nacional en la Argentina. exactamente, exactamente. Y si no recuerdo, fue allá por zona norte, ¿no? Fue en Vicente López, en la histórica residencia de Gaspar Campos, que fue la que Exactamente. Perón cuando regresó en aquel momento. Regresos, lamerse las heridas muchas veces sanan las heridas, ¿no? Ayuda. Ayudan, por lo menos ayudan a lamerse un poquito las heridas, pero es bueno recordar que las heridas existieron, la lamemos para que pasen, ¿eh? Para que se cierren de alguna forma, pero hay muchas hoy llamadas grietas, que son las viejas heridas históricas, heridas políticas de la República Argentina, de la cual no podemos escapar. Es decir, no podemos echar tierra sobre esa historia. No, tenemos, a ver, muchos dicen, vos sos un estudioso de varios temas políticos y filosóficos, digo, muchas veces es necesario ver esa historia, removerla, recordarla, para que no se pierda y aprendamos de esas viejas heridas que nos provoca la historia y la política en la República Argentina. Hay quien dice que aquellos pueblos que no saben aprender de la historia están condenados a repetirla. Exacto, exactamente. Se repite la historia política en la República Argentina cuando precisamente un 17 de noviembre la actual vicepresidenta de la Nación va a reunir, se dice, a su grupo, a su gente, para hablar de la militancia. Más que hablar de la militancia, yo creo que el discurso puede volver a abrir viejas heridas dentro del peronismo, porque hay una separación, hay evidentemente una separación, una ruptura dentro del peronismo, como hay una ruptura dentro del aquellos del PRO o como se llamen, ¿no? Bueno, sin ninguna duda, la convocatoria a este acto que está realizando el kirchnerismo en La Plata el 17 de noviembre tiene muy poco que ver con el aniversario que se conmemora. Esto es, no es una convocatoria vinculada al 50 aniversario del regreso de Perón, sino que es una convocatoria, lo cual no la descalifica, absolutamente política, vinculada a una cuestión estrictamente coyuntural que tiene que ver con el intento de reaparición política de Cristina Kirchner y del kirchnerismo en un momento particularmente desfavorable de su historia, en la Argentina e inclusive también dentro del peronismo. Claro. Ahora, basándome en esta respuesta, digo, el peronismo, es decir, a ver, el PRI en México tuvo una similitud de ruptura como la tiene el peronismo en este momento. Si estamos hablando del PRI mexicano, ¿sí? Y ahí tenemos esta misma estructura de ruptura en el peronismo de la República Argentina. Esa parte del peronismo, el histórico peronismo, ¿tiene un candidato para las próximas elecciones o va a quedar vacío como la última vez? La pregunta en realidad queda en el aire, porque efectivamente hoy, sin ninguna duda, no lo tiene. Obviamente que hay intenciones de diversas dirigentes políticos del peronismo de impulsar una alternativa de esas características, todavía muy verdes, todas ellas, y por lo tanto
desde ese punto de vista habría que decir que es una de las incógnitas que vamos a tener que develar en los primeros meses del año que viene. Ujú, ujú. Eh, el sindicalismo hizo un movimiento muy parecido y del cual vos fuiste partícipe, no de este momento, sino de un gobierno de Carlos Saúl Menem, donde el sindicalismo hizo un movimiento muy parecido a aquella vieja frase que decía mesa sindical Menem presidente, ¿no? Y hace un movimiento el sindicalismo en obras sanitarias hace muy pocos días, meses, días creo, 17 de octubre. el 7 de octubre exactamente, donde se prevé que el sindicalismo y la política es como que se necesita una unión ahí dentro del movimiento justicialista, para determinar que se ocupen nuevamente las bancas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así es, y efectivamente fue un acto importante y una iniciativa que marca también un punto de inflexión en la situación política interna del peronismo de hoy, que de alguna manera se vincula precisamente con la pregunta que vos me hacías antes, y es si el peronismo va a tener o no una expresión política genuina para las elecciones presidenciales del año 2023. Creo que está muy claro en la voluntad política de los dirigentes que animaron esa convocatoria de crear este llamado Movimiento Nacional Sindical Peronista, empujar en esa dirección, por supuesto que no de una manera separada del conjunto del peronismo, sino tratando de establecer puentes de diálogo con sectores políticos del peronismo e inclusive con algunos de los movimientos sociales. Yo recuerdo que con posterioridad a la jornada que vos acabas de mencionar, del 17 de octubre, hubo la semana pasada, si mal no recuerdo, en Parque Norte, una reunión muy interesante, organizada precisamente por un grupo de los sindicalistas que participaron de la convocatoria del 17 de octubre. Tengo en la memoria acá, me cae Gerardo Martínez de la UOCRA, Andrés Rodríguez de UPCN, Categorio de Cerveceros, Solá de Seguros y algunos más, que hicieron un evento, una jornada de discusión, de debate, con participación de expertos de distintas especialidades, precisamente para ir buscando delimitar algo así como un plan de gobierno, una propuesta, más como una propuesta de gobierno para el futuro, y me llamó la atención precisamente la claridad con que en esa jornada quedó reflejada esa voluntad política que se había ya insinuado el 17 de octubre de avanzar en el sentido de constituir una expresión política que tenga visos de futuro dentro del peronismo. Es decir, el movimiento está, es decir, ha comenzado a rodar la pelota, porque no se puede separar esa reunión con la reunión del 17 de octubre, bajo ningún punto de vista. Es decir, hay movimiento dentro de lo político y dentro de lo gremial. Es decir, esa unidad necesaria para ocupar bancas que históricamente eran ocupados por el movimiento gremial y que hoy, debido a esa debilidad política, la Confederación General de Trabajo se encuentra en un intríngulis de no saber quién direcciona. Esta es la realidad, lo que pasa. Muchos dicen, ¿qué pasa con la CGT que no sale? No, porque también hay rupturas dentro de la Confederación General de Trabajo. Y yo creo que todo este movimiento, esta pelota que comienza a rodar, puede tener, por lo menos patear un par de penales. Sin ninguna duda, yo creo que es uno de los elementos más alentadores que presenta hoy el panorama político interno del peronismo, y hay que esperar todavía, porque esto va a dar varias vueltas en el aire, cómo evoluciona lo que podríamos llamar la dirigencia política del peronismo en general, en particular los liderazgos territoriales, particularmente de los gobernadores, o por lo menos de algunos de esos gobernadores, porque es evidente que en la dirección en la cual está en este momento encaminado el oficialismo, esto es el Frente de Todos y el gobierno
Fernández y la vicepresidenta Cristina, esa expresión del peronismo está inexorablemente condenada a la derrota en las elecciones Ujú, presidenciales. ujú, ujú, ujú. Por hoy hay una necesidad, ya yo diría, de supervivencia política de parte de sectores del peronismo, de buscar una alternativa para evitar lo que, insisto, sin ninguna duda, en los términos que está planteado, sería una derrota electoral importante en las elecciones Ujú. presidenciales que vienen. Bueno, se entiende los movimientos políticos de la señora Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, desde su discurso de hace una semana y el discurso que piensa dar ahora, su problemática judicial. Es decir, hay una serie de cuestiones que hacen que entiendo que la figura de la vicepresidenta necesidad de sobrevivir políticamente, ¿no? Bueno, yo sin, por supuesto, ninguna posibilidad ni derecho ni autoridad para actuar como vocero de nada ni de nadie, diría que un análisis más o menos objetivo de la situación política de la vicepresidenta y lo que podemos entender como el kirchnerismo, da como conclusión de que a ellos están absolutamente convencidos de lo que acabábamos de señalar en el sentido de una inexorable derrota del Frente de Todos en la elección presidencial del año que viene, y una decisión política de priorizar, refugiarse, por así decirlo, en términos políticos, en la provincia de Buenos Aires, ganando a como dé lugar esa elección para desde ese sitio poder sobrevivir políticamente a lo que consideran una inevitable derrota. Eh, No en vano es en La Plata el acto que está convocando por Cristina eso Kirchner. mismo, por eso mismo. Digo, ahí está, hay un movimiento también dentro del radicalismo y pasando ya a la oposición de este gobierno, un movimiento que comenzó hace varios meses, donde hay una separación, o quiere haber una separación del PRO o de Cambiemos, o de cómo se quieran llamar, que ha alertado precisamente a Mauricio Macri, a Bullrich y a Larreta de una manera muy elocuente con sus desayunos y con sus charlas, donde no salen todos muy contentos. Digo, el radicalismo ha encontrado una nueva beta, es decir, despertémonos, despertémonos porque tenemos una posibilidad que antes no teníamos. El radicalismo, como vos señalás, efectivamente ha entrado en una etapa de, yo diría, de debate político interno, en el cual tiene que resolver un dilema estratégico. Y es si va a resignarse a seguir siendo algo así como el furgón de cola del PRO en la coalición de hoy llamada Juntos por el Cambio, o si va a luchar para emanciparse políticamente y recuperar una identidad histórica que de alguna manera ha quedado desdibujada en función de esa subordinación. Hay claros indicios de que dirigentes importantes del radicalismo están Uh -huh. trabajando la idea de avanzar en esta reafirmación de una identidad propia de la Unión Cívica Radical, desde ya que en esta lista habría que poner en primer término al presidente actual del Comité Nacional del Radicalismo, que Uh es el -huh. gobernador Gerardo Morales. Hay que incorporar inclusive figuras casi extrapartidarias que sean de alguna manera lanzado como precandidatos presidenciales, como es el caso de Facundo Manes, Uh -huh. y pensar que hoy por hoy los radicales entienden que ellos están en condiciones de disputar con el PRO el liderazgo de la oposición, y ahí se está abriendo también efectivamente una cosa que habría que ver cómo evoluciona, y es la posibilidad que ha planteado por Manes de establecer algún tipo de diálogo con Uh -huh. sectores del peronismo, llamémosle del peronismo no kirchnerista. Exacto, exacto. Es decir, nosotros, vos sabés que ustedes, doy al público en general, digo, eh, las discusiones políticas antes de la votación por el presidente del nuevo presidente o presidenta de la Nación Argentina,
siempre se dan en la costa argentina, en la costa atlántica argentina. ¿Por qué? Porque el verano reúne a la mayoría de los grupos políticos gremiales en la costa. Y yo creo que va a haber muchísima actividad este año en la costa debido precisamente a estos movimientos políticos. No sé qué opinas vos. Absolutamente, creo que realmente va a ser un verano desde ese punto de vista, en términos políticos, extraordinariamente activo. Sin duda. Larreta, uno de los presuntos candidatos presidenciables, en estos momentos tiene un gran problema en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son los médicos residentes. Tienen problemas con muchísimas cuestiones que hacen a la ciudad de Buenos Aires. Esto, a tu punto de vista, ¿lo golpea en su carrera política? ¿Lo acerca más a quedarse con el radicalismo que con el Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves ese movimiento de Larreta que lo veo muy, muy angustiado en su cara? Lo que sucede, me parece a mí, con Horacio Rodríguez Larreta, y esto va con independencia de los problemas coyunturales que tiene en la gestión, es que hay una situación paradójica. Rodríguez Larreta es probablemente desde el punto de vista del público en general, el candidato, si se quiere, más aceptable que puede presentar el PRO, por lo menos para la opinión de los sectores ajenos al PRO propiamente dicho. Pero a su vez es un candidato que está en franca minoría dentro del PRO, ante un eje mayoritario que está claramente dado por Mauricio Macri, y el cual está hoy por hoy creciendo con fuerza la figura de Patricia Bullrich. Entonces, lo que desde el punto de vista político daría la impresión que está intentando Rodríguez Larreta es compensar su inferioridad de relación de fuerza dentro del PRO con una alianza dentro de Juntos por el Cambio, pero fuera del PRO, con un sector importante de la Unión Cívica Radical, en este caso en primer lugar del radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, le hace Emilio Jacobiti, que es el presidente del Comité Capital, el líder del Comité Capital, y también la figura de alguna manera taquillera del radicalismo porteño, que es Martín Lustó. Lo que sucede después es que en ese acuerdo eventual, posible, entre Rodríguez Larreta y el radicalismo aceptaría, o este sector del radicalismo, para ser más precisos, aceptaría acompañar a Rodríguez Larreta en una candidatura presidencial, siempre y cuando un candidato radical, léase Lustó, fuera candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Algo que para la estructura partidaria tradicional del PRO que gobierna esta ciudad desde el año 2007, o sea, ya de hace 15 años, es una condición inaceptable y genera, por lo tanto, una tensión muy fuerte. Pascual Albanese, muchísimas gracias por tu tiempo. El 17 de noviembre, ¿ustedes hacen un encuentro dónde? Hacemos una comida, que es la comida mensual de la Peña Eva Perón, que en esta ocasión va a coincidir precisamente con esta fecha del 50 aniversario del regreso de Perón, en la Casa de Galicia, en la calle San José 224. Le mando un abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Y nos vemos. Gracias por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373.
Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.